Hola, 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 mis chismosos favoritos. Sean bienvenidos una vez más a su canal de salseo favorito, el lugar donde la verdad, o al menos nuestra interpretación de ella, siempre sale a la luz. ¿Listos para un bombazo de esos que hacen temblar los cimientos del mundo del espectáculo turco? Porque hoy, mis queridos, tenemos una noticia que sinceramente ni nosotros mismos nos esperábamos. Prepárense para un shock de esos que te dejan con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el corazón de miles, millones, diría yo, de personas alrededor del mundo, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esos mismos, los protagonistas de Senkalkam, la serie que nos robó el corazón y nos hizo creer en el amor verdadero, aunque fuera en la ficción. ¿Recuerdan esos momentos llenos de química, esas miradas que traspasaban la pantalla, esos besos que nos hacían suspirar? Pues bien, la realidad, como suele suceder, a veces supera la ficción. Y antes de que sigamos desvelando este notición que tenemos entre manos, un pequeño favorcito: si eres nuevo por aquí y te gusta el salseo jugoso, la información fresquita y los chismes bien contados, no dudes en suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Únete a nuestra familia de chismosos y cotillas profesionales. Te prometemos que no te arrepentirás. Tenemos mucho más contenido explosivo preparado para ti, así que no te lo pierdas. Y si ya eres parte de esta gran familia, muchísimas gracias por estar siempre ahí. Tu apoyo es lo que nos impulsa a seguir investigando y trayéndote lo mejor del mundo del espectáculo. Ahora sí, sin más dilación, vamos al grano. Prepárense porque esto está que arde. Como les decía, hoy vamos a hablar de Hande y Kerem. Y no vamos a hablar de una simple coincidencia en un evento, ni de un like sospechoso en Instagram. No. Esto va mucho más allá. Esto es, bueno, mejor se los cuento por partes, porque la historia tiene sus matices. Como todos sabemos, Hande y Kerem fueron la pareja del momento. Su romance, que comenzó en el set de Senkalkam, encandiló a todos. Eran jóvenes, guapos, exitosos y sobre todo, parecían muy enamorados. Nos regalaron momentos preciosos, tanto dentro como fuera de la pantalla. Vacaciones juntos, fotos adorables en redes sociales, entrevistas donde se deshacían en elogios mutuos. Era la pareja perfecta, el cuento de hadas hecho realidad. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. De repente, como un jarro de agua fría, llegó la noticia de su ruptura. Rumores, especulaciones, desmentidos a medias. La verdad es que nunca supimos con certeza qué fue lo que realmente pasó. Algunos decían que la presión mediática fue demasiado para ellos, otros apuntaban a diferencias irreconciliables, otros incluso hablaban de terceras personas. Lo cierto es que de un día para otro el cuento de hadas se acabó. Y con él, la ilusión de muchos fans que creían en su amor. Tras la ruptura, ambos siguieron caminos separados. Hande se centró en su carrera como actriz y modelo, protagonizando nuevas series y campañas publicitarias. Kerem hizo lo propio, explorando nuevos proyectos y expandiendo sus horizontes. Ambos parecían estar bien, aunque inevitablemente siempre quedaba esa pregunta en el aire: ¿volverían a estar juntos algún día? La esperanza, como dicen, es lo último que se pierde. Y los fans de Anker, como se hacían llamar, nunca perdieron la fe en una posible reconciliación. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Porque, mis queridos, los rumores de una posible reconciliación entre Hande y Kerem han estado circulando durante semanas. Al principio eran solo eso, rumores. Pequeñas pistas, coincidencias sospechosas, comentarios en redes sociales. Nada concreto, nada que pudiera confirmar de forma definitiva que algo estaba pasando entre ellos. Pero poco a poco las pistas se fueron acumulando. Y lo que empezó como un simple rumor, se fue convirtiendo en una posibilidad cada vez más real. ¿Qué pistas son estas? Bueno, para empezar, ambos han sido vistos en los mismos lugares, al mismo tiempo, en varias ocasiones. No me refiero a eventos públicos donde es normal coincidir, sino a lugares más discretos, como restaurantes o cafés alejados del bullicio de la ciudad. Algunos testigos afirman haberlos visto juntos, hablando animadamente y compartiendo miradas cómplices. Por supuesto, no hay fotos que lo demuestren, pero ya saben cómo funciona esto: cuando el río suena, agua lleva. Además, tanto Hande como Kerem han dejado de ser tan herméticos con respecto a su vida personal. Si bien es cierto que siguen siendo muy discretos, han dejado entrever algunas cosas en sus redes sociales que han hecho saltar las alarmas entre sus fans. Me refiero a fotos con localizaciones que coinciden, comentarios ambiguos que podrían interpretarse como indirectas, e incluso likes a publicaciones de fans que piden su reconciliación. Pequeños detalles, sí, pero que sumados hacen pensar que algo está cambiando entre ellos. Pero la pista definitiva, la que realmente ha hecho que estalle la bomba, es la siguiente: Hande y Kerem han sido vistos juntos, de la mano, en un aeropuerto.
Sí, lo han oído bien. Según fuentes cercanas a la pareja, ambos fueron vistos llegando juntos al aeropuerto de Estambul, tomados de la mano y con una actitud muy cariñosa. Iban vestidos de forma informal, intentando pasar desapercibidos, pero no lo consiguieron. Varios testigos los reconocieron y, por supuesto, la noticia corrió como la pólvora en redes sociales. ¿A dónde iban? No lo sabemos con certeza. Algunos dicen que se dirigían a una isla paradisíaca para disfrutar de unos días de relax y privacidad. Otros apuntan a que tenían compromisos profesionales en el extranjero y que decidieron viajar juntos para aprovechar el tiempo. Lo que sí sabemos es que su actitud era la de una pareja enamorada. Y eso, mis queridos, es lo que realmente importa. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? ¿Han vuelto Hande y Kerem? ¿Están dándose una segunda oportunidad? ¿O simplemente son buenos amigos que se apoyan mutuamente? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Ni Hande ni Kerem han confirmado ni desmentido los rumores. Ambos se han mantenido en silencio, alimentando aún más la expectación. Pero sinceramente, después de todo lo que hemos visto, después de todas las pistas que hemos recopilado, creemos que es muy probable que Hande y Kerem estén intentando revivir su romance. Tal vez la distancia les hizo darse cuenta de lo mucho que se echaban de menos. Tal vez el tiempo curó las heridas y les permitió ver las cosas con otra perspectiva. Tal vez simplemente estaban destinados a estar juntos. Sea cual sea la razón, lo cierto es que estamos muy emocionados ante la posibilidad de que Hande y Kerem vuelvan a ser pareja. Fueron una pareja que nos hizo soñar, que nos hizo creer en el amor verdadero. Y nos encantaría verlos juntos de nuevo, felices y enamorados. Por supuesto, esto es solo una especulación. No tenemos la certeza absoluta de que Hande y Kerem hayan vuelto. Pero como dice el refrán, cuando el río suena, piedras trae. Y en este caso, el río suena con mucha fuerza. Así que, mis queridos, mantengámonos atentos a las próximas noticias. Estaremos siguiendo de cerca este culebrón y les mantendremos informados de cualquier novedad. No se pierdan nuestros próximos vídeos. Ahora, antes de terminar, quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem han vuelto? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Cuál es su pareja favorita del mundo del espectáculo? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y bien, mis chismosos favoritos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de salseo y emoción. Gracias por estar ahí, por su apoyo incondicional y por ser parte de esta gran familia. Recapitulando un poco, hoy hemos hablado de los fuertes rumores que apuntan a una reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos analizado las pistas, las coincidencias y las declaraciones de testigos que sugieren que algo está pasando entre ellos. Y sobre todo hemos compartido nuestra emoción ante la posibilidad de que esta pareja, que nos hizo soñar, vuelva a estar junta. Recuerden que esto es solo una especulación, pero como dice el refrán, cuando el río suena, piedras trae. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste y les entretenga. Gracias por ser parte de esta comunidad de chismosos y cotillas profesionales. Y ahora, como siempre, los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Hande y Kerem han vuelto? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Quiero saber su opinión. No se queden callados. Déjenme sus comentarios. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les ha gustado, a compartirlo con sus amigos y familiares para que se enteren del salseo, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos mucho más contenido explosivo preparado para ustedes. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles lo mejor del mundo del espectáculo. Gracias por ser parte de esta gran familia. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día lleno de alegría y salseo. Adiós. Asterisco, 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 asterisco. Pero esperen, que aún hay más. Porque esta historia, como buena telenovela turca que se precie, tiene más giros que una montaña rusa. Vamos a desgranar, mis queridos, cada una de esas pistas que hemos mencionado, a analizarlas con lupa de detective y a sacar conclusiones, aunque sean meras especulaciones, porque para eso estamos. Empecemos por las asterisco asterisco coincidencias en lugares discretos asterisco asterisco. Sí, ya sabemos que Estambul es una ciudad enorme, pero ¿no les parece sospechoso que Hande y Kerem hayan sido vistos en el mismo restaurante italiano a las afueras de la ciudad 2 semanas seguidas? Y no un restaurante cualquiera, sino uno de esos rincones con encanto, con mesas íntimas y luces tenues, ideal para una cita romántica.
Un pajarito que prefiere mantenerse en el anonimato por si las moscas, uno nunca sabe, nos chismorreó que los vio muy acaramelados, compartiendo un plato de pasta y riendo a carcajadas. Simple amistad. Lo dudo mucho. Además, recordemos aquel café boutique en el barrio de Arnavutköy, conocido por sus postres exquisitos y su ambiente bohemio. Testigos aseguran haber visto a Hande y Kerem disfrutando de un té turco, sentados en una mesa apartada y con la mirada perdida el uno en el otro. Casi podían tocar la química con los dedos. Y no olvidemos aquel rumor, que aún no hemos podido confirmar, sobre una supuesta visita de Hande al gimnasio donde entrena Kerem. Dicen que se escondió tras unas gafas de sol gigantes y una gorra, pero su inconfundible belleza la delató. Sigamos con el ** misterio de las redes sociales ***. Ay, las redes sociales. Esa ventana indiscreta a la vida de las celebrities, ese campo de minas donde cada like, cada comentario y cada publicación puede ser interpretado de 1000 maneras diferentes. En las últimas semanas, tanto Hande como Kerem han sido especialmente activos en sus perfiles, compartiendo fotos y mensajes que han desatado la locura entre sus fans. Por ejemplo, Hande publicó una foto en su Instagram luciendo un jersey azul celeste, un color que, casualmente, es el favorito de Kerem. ¿Una simple coincidencia? Puede ser. Pero los fans de Anker no tardaron en encontrar una foto antigua de Kerem llevando un jersey del mismo color y en inundar las redes con montajes comparando ambas imágenes. La teoría de la indirecta amorosa cobró fuerza al instante. ¿Y qué decir de los comentarios ambiguos? Hace poco Kerem publicó una frase enigmática en su cuenta de Twitter: a veces, las segundas oportunidades son aún mejores que las primeras. ¡Boom! La bomba estalló en las redes sociales. ¿A quién iba dirigido ese mensaje? ¿A Hande? ¿A un nuevo proyecto profesional? Nadie lo sabe con certeza, pero la mayoría de los fans lo interpretaron como una señal de esperanza, como una confirmación implícita de que algo se está cociendo entre él y Hande. Por supuesto, no podemos olvidarnos de los ** likes a publicaciones de fans ***. Tanto Hande como Kerem han demostrado ser muy generosos con sus fans, regalándoles likes y comentarios en sus publicaciones. Pero en las últimas semanas han sido especialmente selectivos con los likes, centrando su atención en aquellas publicaciones que piden a gritos su reconciliación. Incluso han llegado a dar like a montajes de fotos de la época en la que eran pareja. ¿Una forma sutil de decir que no descartan la posibilidad de volver a estar juntos? Es lo que todos queremos creer. Y ahora, llegamos al plato fuerte, ***, la escena del aeropuerto ***. Ah, el aeropuerto. Ese lugar de encuentros y despedidas, de lágrimas y sonrisas, de emociones a flor de piel. Según nuestro informante infiltrado en el aeropuerto de Estambul, la escena fue de lo más romántica. Hande y Kerem llegaron juntos, tomados de la mano, intentando pasar desapercibidos entre la multitud. Hande llevaba un sombrero de ala ancha y unas gafas de sol oscuras, mientras que Kerem se cubría el rostro con una gorra y una bufanda. Pero ni todo el camuflaje del mundo pudo ocultar su inconfundible aura de estrellas. Nuestro informante nos cuenta que los vio muy cariñosos, susurrándose cosas al oído y riendo juntos. Incluso llegaron a abrazarse en la fila de facturación. ¿A dónde se dirigían? Nuestro informante no pudo averiguar el destino final de su viaje, pero sí nos confirmó que ambos embarcaron en un vuelo con destino desconocido. Las teorías sobre su posible destino no tardaron en inundar las redes sociales: Maldivas, Bali, París, Roma. Cualquier lugar paradisíaco era una opción válida. Pero lo más importante de todo, mis queridos, es la ** actitud de Hande y Kerem ***. Más allá de las coincidencias, los likes y los viajes, lo que realmente importa es cómo se comportan el uno con el otro. Y según todos los indicios, su actitud es la de una pareja enamorada, o al menos, la de dos personas que se quieren mucho y que están dispuestas a darse una segunda oportunidad. Una fuente cercana a la pareja nos reveló que Hande y Kerem han estado hablando mucho en las últimas semanas, sincerándose el uno con el otro y tratando de resolver los problemas que llevaron a su ruptura. Parece que la terapia ha hecho maravillas. Además, ambos han reconocido que se echan mucho de menos y que no pueden negar la fuerte conexión que existe entre ellos. Así que, mis chismosos, después de analizar todas las pistas y de escuchar todos los rumores, nuestra conclusión es clara: Hande y Kerem están muy cerca de reconciliarse. Puede que aún no sean pareja oficialmente, pero todo apunta a que están trabajando para volver a estar juntos. Y nosotros, como fans incondicionales de Anker, no podríamos estar más felices. Pero como siempre, les recordamos que esto es solo una especulación. Hasta que Hande y Kerem no confirmen la noticia, todo lo que digamos son meras conjeturas. Sin embargo, estamos convencidos de que la verdad saldrá a la luz más pronto que tarde.
Así que manténganse atentos a nuestros próximos vídeos, porque les prometemos que les traeremos todas las novedades sobre este culebrón turco. Y ahora, antes de despedirnos, queremos abrir un pequeño debate. ¿Qué creen que es lo que realmente pasó entre Hande y Kerem para que rompieran? ¿Creen que la presión mediática fue la principal culpable? ¿O hubo otros factores en juego? Déjenos sus comentarios aquí abajo. Queremos saber su opinión. Además, queremos saber cuál es su momento favorito de Hande y Kerem como pareja. ¿Recuerdan algún episodio especialmente romántico de Senkalkam? ¿O alguna foto adorable que hayan compartido en sus redes sociales? Compártanlo con nosotros. Nos encanta recordar los buenos momentos. Y por último, pero no menos importante, queremos agradecerles a todos por su apoyo incondicional. Gracias por ser parte de esta gran familia de chismosos y cotillas profesionales. Sin ustedes, este canal no sería lo mismo. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día lleno de amor, salseo y buenas vibras. Adiós.